La pobre joven obligada a casarse con un hombre mayor que su padre, lo que sucedió después nadie lo esperaba. La lluvia caía con fuerza sobre el pequeño pueblo polvoriento, como si el cielo llorara por la injusticia que estaba a punto de ocurrir. Entre las casas de adobe y los caminos enlodados, caminaba una niña de apenas 17 años, con el corazón desgarrado y los ojos llenos de lágrimas. Su nombre era Marisol, y aunque su rostro reflejaba inocencia, esa noche su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Su familia, hundida en la miseria y con deudas que parecían no tener fin, había tomado una decisión cruel: entregarla en matrimonio a don Rogelio, un hacendado de casi 60 años, conocido por su carácter duro y por la manera en que trataba a las mujeres como si fueran parte de su ganado. Él era incluso mayor que el propio padre de Marisol, y esa diferencia de edad hacía que el simple pensamiento del matrimonio le provocara escalofríos. «Hija, entiende», le suplicaba su madre con voz quebrada, mientras le acomodaba el velo improvisado que habían cosido con tela barata. «Es la única manera de que tus hermanos no pasen hambre. Don Rogelio prometió perdonar las deudas y darnos techo». Marisol quería gritar, correr, huir de ese destino que no había elegido. Pero cuando miraba los rostros de sus 3 hermanitos, flacos y con hambre, el nudo en su garganta la obligaba a callar. El sacrificio no era por ella, era por ellos. La boda se celebró en la vieja capilla del pueblo. Pocos asistieron, y los que fueron lo hicieron más por morbo que por cariño. El sacerdote, incómodo, recitaba las palabras de unión mientras don Rogelio, con su sombrero de ala ancha y su bigote canoso, sonreía con orgullo al haber comprado juventud con dinero. Marisol, con la mirada perdida, apenas pudo pronunciar el sí que sellaba su destino. Esa noche, en la hacienda, Marisol conoció el verdadero peso de su sacrificio. Don Rogelio no buscaba amor ni compañía, solo quería demostrar poder. Sus órdenes eran frías, sus palabras ásperas, y en cada gesto había más dominio que ternura. La joven pasaba los días encerrada en un cuarto amplio pero vacío de cariño, mirando por la ventana las montañas lejanas que parecían llamarla a la libertad. Sin embargo, dentro de esa tristeza, algo inesperado comenzó a florecer. La hacienda, aunque gobernada por un hombre duro, estaba llena de trabajadores humildes, gente del campo que la miraba con compasión. Entre ellos estaba Esteban, un joven peón de 25 años, de mirada noble y manos curtidas por el trabajo. Desde el primer día en que la vio, notó en Marisol una tristeza que le rompía el alma. «Señora», le dijo un día con respeto, bajando la voz para que nadie escuchara. «No merece vivir con la mirada apagada. Usted todavía es joven, todavía hay esperanza». Marisol no respondió, pero esas palabras sembraron una chispa en su corazón. Nadie antes había reconocido su dolor, nadie había osado decirle que merecía algo más. Y aunque el miedo al hacendado la mantenía en silencio, en su interior comenzó a despertar una fuerza que no sabía que tenía. Los días pasaron, y Marisol se aferraba a los pequeños gestos de humanidad, la sonrisa tímida de Esteban cuando le dejaba agua fresca en el corredor, el consejo amable de doña Jacinta, la cocinera de la hacienda, que la trataba como a una hija, o el simple canto de los pájaros que entraban por la ventana al amanecer. Pero don Rogelio, celoso y controlador, no tardó en notar que algo cambiaba en la joven. Aunque ella nunca había desobedecido, su mirada ya no estaba completamente apagada, y eso lo irritaba. «Eres mía, Marisol», le advirtió una noche con voz áspera, mientras la sujetaba del brazo. «No quiero que hables con nadie más que conmigo. Aquí todos saben que la dueña de esta casa eres tú, pero no olvides que yo soy tu marido». Marisol asintió en silencio, pero en su interior algo se rebelaba. ¿Acaso ser esposa significaba perder toda libertad, toda voz, toda dignidad? Una madrugada, incapaz de dormir, salió al jardín de la hacienda. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el aire fresco le devolvía por un momento la ilusión de ser libre. Allí, entre las sombras, escuchó una voz baja. «¿Por qué lloras?». Era Esteban, quien había salido temprano a preparar los caballos. Marisol no pudo contenerse y, por primera vez, dejó escapar su dolor. Le habló de sus miedos, de la tristeza que la consumía, de los sueños rotos que había dejado atrás. Esteban, con el corazón apretado,
la escuchó en silencio. Usted tiene más valor del que cree, señora, dijo finalmente. No deje que nadie le robe el derecho a ser feliz. Esas palabras quedaron grabadas en el alma de Marisol como una promesa. Por primera vez desde que la obligaron a casarse, se atrevió a imaginar un futuro distinto, uno donde no fuera esclava de un destino impuesto. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese pequeño encuentro sería el comienzo de algo mucho más grande, algo que pondría en riesgo todo, pero que también abriría la puerta a lo inesperado. Porque el sacrificio de Marisol, aquel que había comenzado con dolor y resignación, estaba a punto de transformarse en una historia de valentía, amor y esperanza que nadie en el pueblo podría olvidar. Los días en la hacienda se volvían más pesados para Marisol. Aunque el lugar tenía montañas, campos verdes y una belleza natural que cualquiera envidiaría, para ella era como una jaula dorada. Caminaba entre corredores amplios, paredes adornadas con cuadros antiguos y puertas cerradas que parecían recordarle que allí no era libre. Don Rogelio, orgulloso de su trofeo joven, comenzó a mostrarla más seguido ante los invitados. En las fiestas que organizaba en la hacienda, presumía de Marisol como si fuera una joya que había comprado a la vida. Miren qué suerte la mía. Decía con voz fuerte y entre risas en el pecho. Su dignidad era tratada como mercancía, y aunque fingía sonreír, por dentro moría un poco cada día. Pero había algo que don Rogelio no notaba, Marisol ya no lloraba como antes. Había aprendido a esconder su fuerza bajo la mirada sumisa. Y en silencio, guardaba cada palabra que Esteban le había dicho, usted tiene derecho a ser feliz. El despertar de la esperanza. Una tarde, mientras recogía flores en el jardín, Esteban se acercó fingiendo que arreglaba la cerca. Apenas cruzaron miradas, Marisol sintió como su corazón latía con fuerza. Era peligroso, lo sabía, pero esa chispa de humanidad era lo único que mantenía viva su esperanza. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó Esteban, en voz baja. Estoy cansada, pero, Marisol dudó un segundo y luego, con valentía. Gracias por escucharme aquella noche. Nadie nunca me había dicho que mi vida valía. Esteban bajó la mirada, consciente del riesgo. Yo no soy nadie, pero sé reconocer cuando una persona buena sufre. Y usted no merece vivir así. En ese instante, Marisol comprendió algo, aunque estaba atrapada, no estaba sola. El peligro acecha. La relación de respeto y apoyo que empezaba a crecer entre ellos no tardó en levantar sospechas. Doña Jacinta, la cocinera, fue la primera en notarlo. Una noche, mientras amasaba pan, le habló en voz baja a Marisol. Niña, tenga cuidado. Los ojos de don Rogelio son como cuchillos. Usted no ha hecho nada malo, pero él es capaz de inventar tormentas donde solo hay una brisa. Marisol se estremeció. Sabía que si su esposo llegaba a sospechar, la furia no caería solo sobre ella, sino también sobre Esteban, y quizás sobre cualquiera que la ayudara. Y Jacinta tenía razón. Una tarde, don Rogelio regresó a la hacienda más temprano de lo esperado. Desde lejos, alcanzó a ver cómo Marisol hablaba con Esteban junto al corral. No había contacto indebido, apenas palabras, pero para él fue suficiente. Marisol, gritó con voz atronadora. Ella se quedó helada. Esteban bajó la cabeza y dio un paso atrás, pero Rogelio no estaba dispuesto a dejarlo pasar. ¿Qué hacías platicando con este peón?, le exigió, sujetándola del brazo con fuerza. Solo preguntaba por los caballos, respondió con voz temblorosa. Los ojos del hacendado se encendieron de furia. No quiero excusas. Desde ahora no quiero verte cerca de ninguno de mis trabajadores. Y tú, Esteban, más te vale no volver a dirigirle la palabra a mi mujer, o te saco de aquí a latigazos. El silencio cayó sobre el patio. Marisol sintió una punzada de rabia e impotencia, pero no dijo nada. Esteban solo bajó la cabeza y se retiró, con el orgullo herido, pero con la misma nobleza en su mirada. La semilla de la rebeldía. Esa noche, Marisol no pudo dormir. Mientras escuchaba la respiración pesada de Rogelio a su lado, pensaba en la injusticia de todo aquello. ¿Por qué debía ser ella sacrificio de deudas?
¿Por qué sus sueños debían enterrarse bajo la avaricia de un hombre? Se levantó y miró su reflejo en el espejo. No era la misma muchacha asustada que había llegado a esa casa. Ahora había en sus ojos una fuerza que crecía con cada humillación. Había aprendido que su silencio también era un arma. Al día siguiente, cuando Jacinta la vio en la cocina, le susurró: Marisol, usted tiene un corazón grande. No deje que este hombre lo apague. Hay caminos que parecen imposibles, pero Dios siempre abre una salida. Marisol sonrió débilmente. Tal vez era cierto. Tal vez, aunque no pudiera escapar todavía, podía empezar a construir su libertad paso a paso. Un gesto inesperado. Pasaron las semanas, y aunque don Rogelio había prohibido todo contacto, Esteban no podía evitar buscar la manera de ayudarla en silencio. Una mañana, Marisol encontró en la ventana de su habitación un pequeño ramo de flores silvestres y un papelito doblado. Con manos temblorosas lo abrió. Decía: No está sola. Aguante. La vida siempre da sorpresas. El corazón de Marisol se llenó de una mezcla de miedo y esperanza. Guardó el papel en su cofre secreto, junto con las pocas cosas que consideraba suyas, un listón azul, un libro viejo y ahora, esa nota que era más valiosa que todo el oro de la hacienda. El principio del cambio. El pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían que Marisol, a pesar de ser tan joven, estaba aguantando con dignidad. Otros susurraban que tarde o temprano Rogelio la destruiría. Pero lo que nadie sabía era que el destino estaba preparando un giro inesperado. Una tarde, cuando don Rogelio organizó una fiesta con música y tequila para sus amigos, Marisol fue obligada a estar presente. Mientras los hombres reían y brindaban, ella se mantenía en silencio, con una copa en la mano que apenas tocaba. De pronto, uno de los invitados, borracho, se atrevió a hacer un comentario vulgar sobre ella. Rogelio, te sacaste la lotería con esta niña, hasta parece demasiado para ti. Las carcajadas llenaron el salón. Rogelio, herido en su orgullo, golpeó la mesa con el puño. Respeto. Rugió. Ella es mi mujer. Y, para sorpresa de todos, la defendió con una furia que nadie esperaba. Pero lo que para los demás fue muestra de poder, para Marisol fue una revelación. Aquel hombre no la amaba, solo la veía como un objeto de orgullo, una extensión de su ego. Esa noche, cuando volvió a su cuarto, Marisol se juró a sí misma que encontraría la manera de recuperar su vida. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo dentro de ella ya había cambiado. Una decisión peligrosa. Al día siguiente, se encontró con Esteban a lo lejos. No hablaron, pero sus miradas se cruzaron como un pacto silencioso. En ese instante, Marisol comprendió que su destino ya no estaba escrito, que había un camino oculto esperándola. Lo que ella no sabía era que esa decisión la pondría en el centro de un riesgo mucho mayor del que jamás había imaginado. Porque don Rogelio, desconfiado y celoso, ya había ordenado a uno de sus capataces que la vigilara. Y pronto, una revelación inesperada sacudiría no solo la hacienda, sino todo el pueblo. El amanecer llegó con una neblina espesa sobre los campos. El canto de los gallos sonó débil, como si también sintieran el peso de la noche que acababa de pasar. Samuel no había dormido mucho. Se había quedado junto al fuego, observando a la joven que dormía envuelta en la manta, respirando con la inocencia de quien ha corrido demasiado y por fin encuentra un refugio. Cuando ella abrió los ojos, el sol apenas se filtraba por las rendijas del granero. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. En el rancho Vega, respondió él, mientras servía café en una taza de barro. A unos 20 kilómetros del pueblo. Lucía se incorporó lentamente. Sus manos eran finas, pero marcadas por cortes y rasguños. Sus ojos, grandes y oscuros, tenían una tristeza que no correspondía a su edad. Gracias, por dejarme quedarme anoche, dijo. No sabía a dónde más ir. No es costumbre mía meter extraños al rancho, contestó él. Pero anoche, no podía dejarte ahí afuera. El silencio se instaló otra vez. Solo se oía el crepitar del fuego. Lucía bajó la mirada y murmuró. No soy peligrosa, señor,
si eso le preocupa. Samuel soltó una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo. Lucía dudó. Sus dedos jugueteaban con la orilla de la manta. Finalmente habló, con voz temblorosa. Yo, estaba trabajando en una casa, en el pueblo de San Marcos. La familia para la que trabajaba era buena al principio. Me daban comida, un lugar donde dormir. Pero el hijo mayor, se detuvo, respirando con dificultad, él comenzó a mirarme distinto. A decir cosas. Y una noche intentó. Samuel no necesitó que terminara la frase. Sus puños se cerraron. ¿Te hizo daño? Preguntó con rabia contenida. No. Porque corrí. Corrí sin mirar atrás. Llevaba 3 días caminando. Sin comida, sin nada. El ranchero la observó largo rato. En sus ojos había un fuego que no había sentido desde hacía años. Una mezcla de protección y furia. Aquí nadie te va a tocar, Lucía. Su voz sonó firme. Mientras estés en mi tierra, estás segura. Ella asintió, y una lágrima le resbaló por la mejilla. Durante los días siguientes, Lucía comenzó a ayudar en el rancho. Sabía cocinar, coser y hasta alimentar a los caballos con una ternura que a Samuel le recordaba a su difunta esposa. Poco a poco, el silencio del lugar se llenó con su voz suave, con sus pasos ligeros, con su risa tímida. Los vecinos comenzaron a murmurar. ¿Quién es esa muchachita que vive con el viejo Vega? Preguntaban en la tienda del pueblo. Samuel no respondía. No le importaban los rumores. Lo único que le importaba era que Lucía comiera, durmiera y no volviera a temblar de miedo. Pero las sombras del pasado siempre encuentran la forma de regresar. Una tarde, mientras Samuel arreglaba la cerca, vio a lo lejos 2 jinetes que se acercaban por el camino polvoriento. Reconoció el uniforme, eran del pueblo de San Marcos. Lucía, que estaba lavando ropa junto al pozo, palideció al verlos. Es él. Susurró con pánico. Es el hijo del patrón, me encontró. Samuel sintió un frío en el pecho. Dejó caer el martillo y caminó hacia el portón. Los jinetes se detuvieron frente a él. Uno de ellos, un joven arrogante con sombrero negro y una sonrisa torcida, habló con voz desafiante. Buscamos a una muchacha, se llama Lucía. Dicen que se fugó de nuestra casa con cosas que no eran suyas. Samuel se cruzó de brazos. Aquí no hay ninguna ladrona. El joven bajó del caballo y lo miró con desprecio. No me mienta, viejo. La vimos entrar a su rancho hace unos días. Esa mocosa me pertenece. Las palabras lo encendieron por dentro. Nadie pertenece a nadie, gruñó Samuel. Y mucho menos a un cobarde como tú. El muchacho dio un paso al frente, pero Samuel no se movió. Detrás de él, Lucía se asomó apenas, temblando. El otro jinete, mayor, intervino. Vamos, señor Vega. No queremos problemas. Solo queremos llevarnos a la chica. Samuel tomó aire, sintiendo en su pecho la fuerza de todos los años vividos, de todas las pérdidas. Si quieren llevársela, dijo despacio, tendrán que pasar por encima de mí. El joven del sombrero negro se rió con desprecio, escupiendo al suelo. Como quieras, viejo loco. Volveré, y no vendré solo. Cuando los caballos se alejaron levantando polvo, Lucía corrió hacia Samuel, con lágrimas en los ojos. Lo van a matar por mi culpa, sollozó. Samuel la miró con una ternura que le sorprendió a él mismo. No, muchacha, tú me diste algo que ya había olvidado, una razón para pelear. La tomó del hombro y la guió al interior. Desde hoy no solo eres una huésped, Lucía. Eres parte de esta casa. Y yo no voy a dejar que nadie te arranque de aquí. Ella lo miró con el corazón apretado, sabiendo que había despertado algo en ese hombre que ni la soledad ni el tiempo habían podido enterrar. Afuera, el cielo se oscurecía otra vez. Y en el horizonte, el polvo levantado por los caballos anunciaba que el peligro volvería más pronto de lo que pensaban. Pero esta vez, Samuel Vega no estaría solo. Esa noche, el rancho Vega no durmió.
El viento soplaba con furia, haciendo crujir las maderas del granero y el tejado de la casa. Samuel había revisado su rifle viejo, no porque quisiera usarlo, sino porque sabía que los hombres del pueblo volverían, y esta vez no vendrían a hablar. Lucía estaba sentada junto al fuego, abrazando la manta que él le había dado la primera noche. «No quiero que se lastime por mí», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Samuel la miró con calma. «Ya te lo dije, niña. No estoy protegiendo solo tu vida, estoy protegiendo lo que aún queda de la mía». La joven bajó la cabeza. «¿Por qué hace esto, señor Vega?» Él suspiró, mirando el fuego. «Porque una vez no pude proteger a quien amaba, y no pienso cometer el mismo error 2 veces». Lucía entendió. No hacía falta preguntar. La foto vieja sobre la chimenea, la de una mujer con trenzas y sonrisa dulce, lo explicaba todo. Clara, su esposa, había muerto de fiebre cuando no había medicinas, y Samuel había cargado la culpa en silencio. Desde entonces, vivía como un fantasma entre las sombras de su rancho. Hasta que Lucía llegó. El amanecer trajo consigo el sonido que ambos temían: caballos. Muchos. El polvo se levantaba por el camino, y el sol, aún bajo, dibujaba siluetas armadas. Samuel respiró hondo. «Quédate dentro, pase lo que pase», le dijo, tomando el rifle. «No, por favor», rogó ella. «No me dejes sola otra vez». Él la miró a los ojos. «Nunca estuviste sola, Lucía. Ni cuando caminabas bajo la lluvia. Ni ahora». La puerta se cerró. Samuel salió al porche, firme, como una montaña frente a la tormenta. Los hombres se detuvieron a unos metros. El del sombrero negro sonrió con malicia. «Te lo advertí, viejo. Vengo por ella». «No está a la venta», contestó Samuel con voz baja, pero firme. El joven desmontó y caminó hacia él. «No entiendes. Esa chica me pertenece. Nadie le roba a un Mendoza y vive para contarlo». El silencio se hizo eterno. El viento sopló, levantando polvo entre ambos. Samuel apretó el rifle, pero no disparó. «Tú no entiendes», dijo despacio. «Esa niña no te pertenece. Pertenece al cielo, a la vida que aún no le quitaste. Y si das un paso más, te enfrentarás no a un viejo, sino a un hombre que ya no tiene miedo de morir». El joven se burló. «Entonces muere con tus palabras, anciano». Levantó su arma. El disparo retumbó por los campos. Lucía gritó desde adentro. Pero no fue Samuel quien cayó. El joven Mendoza retrocedió tambaleando. Su propio disparo rebotó contra el hierro del arado que Samuel había movido sin querer la noche anterior. El arma se le cayó de las manos. Los demás hombres, sorprendidos, no supieron qué hacer. Samuel apuntó al suelo. «Llévatelo. No vuelvas a poner un pie aquí. Ni tú, ni tu apellido». El silencio posterior fue más pesado que el trueno. Los hombres lo miraron, tomaron al joven herido y se marcharon sin volver la vista atrás. Cuando el polvo se asentó, Lucía corrió hacia Samuel. «¿Está bien?». Él asintió, agotado, y dejó caer el rifle. Se acabó. Ella lo abrazó, llorando sin control. Por primera vez, Samuel sintió el peso del mundo aligerarse. Aquella niña, que una noche pidió refugio bajo su abrigo, le había devuelto el alma. Los días pasaron. El rancho volvió a llenarse de vida. Lucía reía con los caballos, cocinaba con cariño y cantaba mientras barría el porche. Samuel comenzó a hablar más, a sonreír, incluso a ir al pueblo sin esconderse del sol. Un día, mientras ambos trabajaban en el corral, Lucía se detuvo y lo miró con ternura. «Usted me salvó la vida, señor Vega». Él sonrió. «Tú me la devolviste». Los años siguientes trajeron calma. Lucía creció, y el pueblo entero aprendió a respetarla como la hija del ranchero silencioso. Nadie volvió a buscarla, y el nombre de los Mendoza quedó enterrado en los rumores del pasado. En las tardes, cuando el sol se escondía, Lucía y Samuel se sentaban en el porche a mirar el horizonte. A veces no hablaban.
No hacía falta. El silencio entre ellos ya no dolía, era paz. Una de esas tardes, Lucía le preguntó con una sonrisa. ¿Aún recuerda aquella noche? Samuel asintió. ¿Cómo olvidarla? Una muchacha temblando bajo la lluvia, pidiéndome meterse bajo mi abrigo. ¿Y se arrepiente de haberme dejado entrar? Jamás, dijo él. Porque ese día, el cielo me devolvió lo que creí perdido, un motivo para seguir respirando. Lucía lo abrazó. El viento sopló suave, moviendo los campos dorados de trigo. Y en ese momento, el viejo ranchero supo que Dios tenía maneras misteriosas de curar los corazones rotos. A veces, la vida no devuelve lo que se perdió. Pero manda a alguien que te recuerda que aún puedes amar. Espiguilla de arroz moral de la historia. Nunca subestimes el poder de un acto de compasión. A veces, ofrecer abrigo a un desconocido puede salvar dos vidas, la del que lo recibe y la del que lo da.